en este concepto de hoy día, y al final de la clase les voy a estar diciendo ya, chicos, estaba diciendo que al final de la clase vamos a dar los conceptos, vamos a dar los que están eximidos, que solamente les falta esta pregunta de esta semana. Por lo tanto, si es que mandan esta pregunta, estarían eximidos, por lo tanto ya estarían casi de vacaciones. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el título, modelos atómicos y estructura del átomo. Ya me decía Francisco, ¿no es cierto?, que el objetivo está mal porque no se nos olvidó cambiarlo en el que enviamos. Y el objetivo, ¿no es cierto?, principalmente es conocer e identificar las características de los modelos atómicos. Importante señalar también los cambios que se van notando, ¿ya? No tanto desde el punto de vista de estructura, sino que generan cambios en la percepción, ¿no es cierto?, en las teorías durante varios años, ¿no es cierto? El conocimiento es modificable. Y también definir la estructura del átomo. Vamos a ver distintos modelos atómicos y vamos a estar hablando del modelo final y para qué nos puede estar sirviendo, ¿no es cierto?, conocer sus estructuras o sus componentes. Quizás estos conceptos lo hemos visto o lo han visto en otros cursos, así que quizás vamos a ver cosas que ya manejan, pero más que nada, no sé, como en la primera clase, la siguiente quizás vamos a ver cosas nuevas, ¿ya? Entonces, esta parte, ¿no es cierto?, de los modelos atómicos tiene que ver con la pregunta de qué es lo que está formada la materia, ¿ya? ¿No es cierto? Todo lo que nos rodea, la mesa, el aire, lo que no vemos también, ¿no es cierto?, el aire va a estar formado por pequeñas partículas denominadas átomos, las cuales son muy pequeñas y son indivisibles, o sea que no se pueden dividir. Y estos átomos se unen entre sí por procesos químicos, las denominadas reacciones químicas que podríamos estudiar más adelante. Entonces, en primeras respuestas a la concepción de la materia, ya antiguamente predominaban las concepciones filosóficas. Por lo tanto, por parte de la filosofía, principalmente Leucipo y Demócrito, señalaron que la materia estaba formada por partículas que no se podían dividir, a las cuales denominaron átomos. También habían otras teorías de la continuidad, en donde Empedocles y Aristóteles generaban teorías con respecto a la formación de la materia. Por ejemplo, se señalaba, ¿no es cierto?, que la materia estaba compuesta por 4 elementos principales, el cual era el aire, el fuego, el agua y la tierra. Muy parecido al tema del Avatar, ¿no es cierto?, aquellos que manejan esa serie. Entonces, principalmente en la teoría atomista se señala, ¿no es cierto?, que la materia va a estar compuesta de átomos que, si es que dividimos una materia muchas veces, vamos a encontrar estos átomos que también las propiedades de la materia varían según cómo se agrupen estos átomos, que estos átomos no pueden verse porque son muy pequeños y que son eternos, y que las propiedades de la materia también varían según estos átomos. Esta teoría fue propuesta por Demócrito y Leucipo
hace 400 años antes de Cristo. La teoría atomista. Y la teoría continuista también fue en ese periodo de tiempo, hace 400 años antes de Cristo, y se señala, ¿no es cierto?, que la materia estaba hecha por 4 elementos: fuego, agua, aire, tierra, y generalmente, ¿no es cierto?, aceptaba que estos elementos derivaban en los demás, o influían en los demás. Los átomos no existen, no hay límite para dividir la materia, señalaba esta teoría. Si las partículas llamadas átomos no pueden verse, entonces no existen. Y generalmente todo se asumía como agua, aire, tierra o fuego, según estos filósofos. Entonces, a continuación en esta imagen tenemos una línea de tiempo con el desarrollo de la teoría atómica. Habíamos señalado, ¿no es cierto?, que el concepto de átomo fue acuñado por Leucipo y Demócrito, el cual dijeron que estos elementos eran eternos e indivisibles. Posteriormente, Dalton sugiere que estos átomos, ¿no es cierto?, son estructuras compactas e indestructibles, además de otras características que vamos a ir viendo más adelante. Luego viene Thomson, el cual añade a este átomo los electrones, una subpartícula atómica. Luego viene Rutherford, el cual sostiene que el átomo en su interior contiene un núcleo en donde se va a concentrar su masa. En el exterior se van a encontrar los electrones. Ya vamos a ir viendo más adelante, ¿no es cierto?, cada uno de estos modelos. Luego tenemos a Bohr, el cual propuso un modelo basándose, ¿no es cierto?, en capas, en donde se van a encontrar estos electrones, estos niveles de energía que se van a denominar. Y finalmente tenemos a Schrödinger, el cual propone una ecuación matemática para poder señalar la posible ubicación del electrón que se encuentra girando alrededor del núcleo. Entonces, eso más que nada, ¿no es cierto?, este átomo que fue señalado en un primer momento fue dando forma y cambiando durante la historia, hasta tratar, ¿no es cierto?, de tener un modelo que pueda explicar con mayor exactitud su comportamiento. Entonces, en primer lugar, la teoría atómica de Dalton sugiere que la materia está formada por átomos, las cuales son partículas diminutas e indivisibles. Dice además que todos los átomos de un determinado elemento son idénticos y que poseen igual masa entre sí. También dice que los átomos de diferentes elementos se combinan de acuerdo a números enteros, o sea, a 1, a 2 o 3, no proporciones medianas, 1,5, 2,5, eso no, números enteros. También dice que en una reacción química se origina un reordenamiento de los átomos, por lo que no se crean ni se destruyen, sino que solamente se ordenan de otra forma. Y finalmente dice que John Dalton planteó su teoría atómica que retomaba las antiguas ideas de Demócrito, ¿no es cierto?, en donde señalaba que el átomo era una partícula muy pequeña e indivisible. Acá tenemos cosas importantes que generó Dalton, el cual se refirió a algunos minerales, como por ejemplo el oro. Señaló que estas grandes piedras, ¿no es cierto?, iban a estar compuestas por pequeños átomos de este elemento. Y también pudo señalar una simbología de algunos elementos, en los cuales van a
diferenciarse principalmente por sus masas y distintos tamaños. Dalton creó una simbología para representar a algunos de los elementos conocidos, como por ejemplo el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, entre otros, tenían cierta simbología para poder señalarlos. Además, señala, ¿no es cierto?, que cuando ocurre una reacción química, lo que va a estar ocurriendo es que estos átomos se van a mezclar de otra forma diferente, formando nuevos elementos, compuestos. Y esto, ¿no es cierto?, va a estar señalando que los elementos no pueden destruirse, sino que solamente se van a estar reordenando o redistribuyendo de una forma diferente. Y no hay pérdida de masa, sino que solamente se distribuyen de otra forma. En eso se basaban las teorías de Dalton en un principio, chiquillos. No hablaba todavía de electrones, de protones, ¿no es cierto?, que más adelante vamos a estar hablando. Entonces, a continuación tenemos el siguiente modelo atómico que vimos en la línea de tiempo, que es el modelo atómico de Thomson. ¿Qué hace Thomson? Experimenta con los átomos y se interesa en estudiar las propiedades porque utiliza principalmente unos rayos catódicos que van a ser unos tubos diseñados por otro científico llamado Crookes, y aplicando también campo eléctrico y magnético va a estar determinando cargas en los átomos. Principalmente dedujo que la desviación que sufrían estos rayos catódicos se debían a que las partículas presentan cargas opuestas a esta placa, es decir, cargas eléctricas negativas a las cuales denominó electrones. O sea, Thomson experimentó con el átomo y determinó que estos poseen una carga negativa, las cuales llamó electrones. Por lo tanto, determinó que el átomo es divisible porque posee partículas en su interior. Va a estar formado por electrones que poseen carga negativa y consiste en una enorme esfera con carga eléctrica positiva en la que se encuentran incrustados electrones negativos, haciendo que el átomo sea eléctricamente neutro. ¿A qué nos referimos? A esto, ¿ya? Thomson hizo un experimento en donde vio que la materia se estaba comportando con cargas negativas, a las cuales denominó electrones. Pero como se dio cuenta que la materia no es negativa, sino que es neutra, tuvo que considerar que la masa principal del átomo era positiva y que los electrones se encontraban incrustados en esta masa positiva. Ese fue su modelo de átomo, el que está señalado acá. Una masa positiva con electrones incrustados en ella. Por eso se denomina como pastel de pasas. ¿Ya? Este pastel positivo va a tener las pasas de negativas, ¿no es cierto?, que van a ser los electrones. Y este es el primer modelo atómico aceptado por la comunidad científica. O sea, se señalan los electrones. A continuación tenemos el modelo atómico de Rutherford, el cual, ¿no es cierto?, también se apoya en Dalton, pero logra realizar otro descubrimiento. Principalmente Rutherford señala que el átomo va a estar compuesto por dos regiones, un núcleo, algo interior, y una corteza, algo exterior, por fuera de este núcleo. Señala que en el núcleo se concentra principalmente la carga positiva, o sea, los denominados protones. Mientras que alrededor del núcleo se considera una parte vacía. Ya en el núcleo se va a estar concentrando la masa del átomo, mientras que fuera del núcleo va a estar una parte vacía,
en donde se van a encontrar los electrones girando alrededor del núcleo, con carga negativa, ¿no es cierto? Los electrones con carga negativa fuera del núcleo, y en el interior los protones con carga positiva, en donde se encuentran la mayor masa del átomo. Rutherford propuso, ¿no es cierto?, este modelo gracias a que pudo realizar el siguiente... no está el experimento de Rutherford. El experimento de Rutherford se llama la lámina de oro. Lo pueden buscar en internet, ¿ya? Y consiste... A ver, no está más adelante. El modelo atómico de Rutherford consiste el experimento en una lámina de oro, la cual va a ser bombardeada, y se van a dar cuenta que la mayoría del átomo es vacío, porque va a ser bombardeada con unos rayos, y estos rayos van a estar atravesando una lámina. Entonces, al atravesar esta lámina, se dio cuenta Rutherford que la mayoría del átomo es vacío, y que solamente un poco tiene concentrada la masa, ¿no es cierto?, del átomo. Entonces, por eso generó este modelo, en donde en su interior del núcleo se va a concentrar la masa, y en el exterior van a estar los electrones, que no van a tener casi nada de masa. Y eso es real, chiquillos. La masa de los electrones es nula. No se considera. Y la verdadera masa del átomo se concentra en el núcleo, en donde van a estar los protones, y además se van a encontrar los neutrones, que fueron denominados por Chadwick poco después, ¿no es cierto?, del modelo de Rutherford. Por lo tanto, los protones van a tener carga positiva y los neutrones no tienen carga. Luego de Rutherford viene, vamos a ver este modelo que vimos recién, Rutherford viene Bohr. Bohr se caracterizó porque pudo notar que la materia tenía cierta energía, principalmente gracias a que vio que Max Planck señaló que los electrones giran alrededor del núcleo, van perdiendo energía. Se basó en esto para señalar, ¿no es cierto?, que estos electrones van a estar girando continuamente en ciertos niveles energéticos, en denominadas regiones específicas llamadas órbitas. Estas órbitas van a ser la forma que van a estar describiendo los electrones cuando estén girando alrededor del núcleo, las denominadas órbitas. Estas órbitas presentan energía, siendo las de menor energía las que se encuentran más cercanas al núcleo. Mientras más cercana al núcleo, menor energía van a tener estos niveles. A medida que estén más alejados del núcleo, van a tener una mayor energía. Y los electrones van a estar moviéndose de estos niveles, los cuales les va a permitir absorber o liberar energía. Van a absorber energía cuando pasen de un estado de menor energía o un estado de mayor energía, y van a liberar energía cuando pasen de un estado de menor energía, o sea, de mayor energía a menor energía. Acá tenemos el modelo atómico de Bohr, ¿no es cierto? Tenemos un núcleo en donde se van a encontrar los protones y los neutrones, y que en el exterior se van a encontrar los electrones en diferentes niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y dependiendo del nivel es la energía que tienen. Mientras más cercano al núcleo, menos energía tienen. Más lejanos al núcleo, más energía tienen. Entonces, si un electrón pasa de un nivel de más energía a un nivel de menos energía, se va a liberar energía. Y es el denominado, ¿no es cierto?, fotón, que se va a generar en algunos elementos, que es cuando se produce luz.
o energía, por la liberación de esto. Importante en este modelo atómico, ¿no es cierto?, que vamos a tener niveles en donde se van a estar ubicando los electrones. Van a ubicarse unos en el nivel 1, otros en el nivel 2 y otros en el nivel 3 y así sucesivamente. Consulta. ¿Sí? Eso del fotón es cuando vemos un fierro, ¿cierto? Y va prendiendo y apagándose por la luz. Por la luz, Y claro. libera energía. Eso es el... Sí. Por ejemplo, el fotón también lo podemos escuchar cuando esta ropa, ¿no es cierto?, que es de polar, de nylon, a veces se la sacan y suena, ahí hay energía, ¿no es cierto?, liberada. Y eso también se puede estar asumiendo como un fotón también. Incluso a veces se puede ver hasta luz de esas ropas, ¿no es cierto?, que a veces suena mucho. ¿Ya? Generalmente la ropa de nylon, de plástico, tiene más esas propiedades de generar energía. ¿Qué más tenemos aquí? El modelo atómico actual, ¿no es cierto?, con el cual nos vamos a detener más, el cual fue trabajado por Heisenberg y Schrödinger, y más que nada señala una interrogante mayor, ¿no es cierto?, que es la probabilidad, ¿no es cierto?, de determinar la ubicación de los electrones. Porque se señala, ¿no es cierto?, que los electrones van a estar en continuo movimiento alrededor del átomo. Así como está la Tierra, o sea, la Luna alrededor de la Tierra, estarían los electrones, ¿no es cierto?, alrededor del núcleo. Pero, ¿no es cierto?, a otras velocidades, por lo tanto es muy difícil determinar la posición exacta de un electrón alrededor del núcleo. Por lo que se generan los orbitales. Y los orbitales van a ser esta zona posible en donde se encuentren los electrones. ¿Ya? Y van a haber 4 tipos de orbitales diferentes. Los orbitales S, que van a tener esta forma circular que tenemos acá. Los orbitales P, que van a tener esta forma de acá. Los orbitales D y los orbitales F. Cada vez más y cada vez más complejos. Los S son un solo tipo, los P son 3 tipos, los D son 5 tipos de orbitales y los F son 7 tipos de orbitales. Entonces, a partir de este último modelo, se generó este nombre, ¿no es cierto?, de modelo mecano cuántico, el cual busca señalar, ¿no es cierto?, la posible posición del electrón en la corteza del átomo. ¿Ya? ¿No es cierto? Vamos a tener que el átomo va a estar formado por un núcleo en donde se van a encontrar principalmente los protones y los neutrones. Y estos van a ser los que le den la masa al átomo. La suma de los neutrones más los protones van a estar determinando la masa del átomo. Los electrones se consideran sin masa. Y en la corteza atómica, ¿no es cierto?, van a estar los electrones, los cuales simplemente van a estar girando alrededor del núcleo. Y dan un volumen más que nada del átomo. Pero no aportan en masa. Señala que el modelo cuántico abandonó el concepto de órbita estacionaria debido a que no se puede determinar con precisión la posición exacta de un electrón en un determinado instante. En la mecánica cuántica se define el orbital como la zona del espacio donde la probabilidad de encontrar el electrón es máxima, es una zona posible, ¿no es cierto?, en donde se puede encontrar el electrón. Y el electrón se va a encontrar en zonas amplias llamadas orbitales. Esto, chiquillos, con respecto a los modelos atómicos. Ya no vamos a profundizar más. Ya acá en la parte del modelo mecánico cuántico aparece un tema, ¿no es cierto?, que es
los números cuánticos que sirven para poder ir señalando los electrones, cuál es el último electrón, pero no se menciona en este PPT. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en lo que viene a continuación, que es la estructura del átomo. Todos los átomos, ¿no es cierto?, de diferentes elementos van a tener diferente estructura. Esta estructura va a variar principalmente en sus subpartículas. ¿Cuáles van a ser sus subpartículas? Los protones, los electrones y los neutrones. Estas van a estar determinando y influyendo en el elemento que van a ser, dependiendo de la cantidad de estas estructuras, van a estar diciendo cuál elemento es. Por ejemplo, si tengo 20 protones, voy a tener que saber que con 20 protones, cuál elemento tengo. ¿Ya? A eso me refiero. Entonces, quedamos con esta estructura general. Un núcleo en donde se van a encontrar los protones y los neutrones, por lo tanto se encuentra toda su masa en este núcleo, y la corteza en donde se van a encontrar los electrones girando alrededor del núcleo. Esta estructura nos va a servir para lo que vamos a ver más adelante. No es el último modelo atómico este. Recuerden que el último modelo atómico es más parecido a esto, o a esto, en donde vamos a tener un núcleo y vamos a tener distintas formas de estructuras, o sea, de orbitales girando alrededor. Acá solamente tenemos una forma, ¿no es cierto?, en que los electrones van a estar fuera. Entonces, acá tenemos las partículas subatómicas, ¿no es cierto?, del átomo. El átomo va a estar formado por 3 partículas subatómicas. Los protones, que van a ser las partículas positivas, neutrones van a ser partículas neutras, y electrones van a ser partículas negativas, que se van a encontrar fuera, ¿no es cierto?, del electrón. Aquí tenemos la masa de cada una, ¿ya? Fijémonos en el protón primero. El protón va a tener una masa, acá está la masa en gramos, igual es pequeña. También está señalada la carga, la cual es positiva, y su símbolo es P+. Su relación de la masa va a ser 1, si se miden en UMA. ¿Ya? ¿Qué es lo que es UMA? Es unidad de masa atómica. ¿Ya? Es una unidad referida, ¿no es cierto?, a este concepto de masa de los átomos. El neutrón tiene una masa muy parecida, muy similar a la de un protón. Si las comparamos, tienen variaciones en los decimales. Pero la carga es neutra, ¿no es cierto? La carga del protón es positiva y la del neutrón es 0. Carga 0. Y su relación en masa es idéntica a la del protón. 1 es a 1. Y su símbolo es N o N0. Y luego tenemos al electrón, el cual tiene una masa muy pequeña. 0,0005. No, 0,005. Por eso, la masa del electrón no se considera en los cálculos de la masa del átomo. Se dice que su equivalencia es 1 dividido por 1840. Nos va a dar un número muy bajo, por lo tanto no se considera la masa del átomo, o sea, del electrón. Su símbolo es E-, porque tiene carga negativa, ¿no es cierto? -1, los protones carga +1. Eso, chiquillos, con respecto a las partículas subatómicas. Conocer su masa y su carga. Los protones, masa 1, carga +1. Los neutrones, masa 1, carga 0. Y los electrones, masa despreciable y carga -1.
¿Para qué me va a servir esto? Para unos ejercicios que vamos a estar viendo más adelante, para poder determinar cuántas partículas tiene cada elemento. Y eso nos puede ayudar principalmente la tabla periódica. ¿Ya? ¿Han escuchado, no es cierto, de la tabla periódica? Que es una tablita de la química en donde se van a encontrar todos los elementos de la tabla, de los elementos químicos, ¿no es cierto?, que nos rodean, todos los átomos distintos que nos rodean, como es el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el cloro, el flúor, etcétera. ¿No es cierto? Son elementos que están en nuestro alrededor y que cumplen muchas funciones, ¿no es cierto?, tanto en nuestra vida, en distintas cosas, ¿no es cierto?, que vamos a poder diferenciar. Aquí hay una preguntita complementaria, chiquillos. Recuerden que las preguntas complementarias no necesariamente tienen que enviarlas al profesor, sino que solamente son para ustedes, para que las puedan reafirmar sus estudios. Y dice, de acuerdo con las características de los modelos atómicos, ¿crees que el conocimiento científico es estático? Claramente no, ¿no es cierto? Los modelos atómicos han ido modificándose durante el pasar de los años. Por lo tanto, este conocimiento es modificable siempre y cuando, ¿no es cierto?, se hagan estudios para poder fundamentar, ¿no es cierto?, estos cambios, ¿ya? Principalmente experimentos en donde se generen conclusiones para poder generar nuevos modelos. Número 2, ¿qué aspectos relevantes del modelo atómico fueron cambiando a través del tiempo? Principalmente, ¿no es cierto?, su estructura se fue modificando desde una masa, ¿no es cierto?, que teníamos indivisible, comenzaron a aparecer partículas más pequeñas, como eran los electrones, como son los protones, los neutrones. Además, ¿no es cierto?, se les dio una forma, un núcleo, y los electrones girando alrededor. Más que nada, esos fueron algunos de los aspectos que fueron cambiando. La estructura y su ordenamiento. Seguimos. Entonces, ¿cómo se representa un átomo? Un átomo lo vamos a ver representado con el símbolo, ya que va a ser, ¿no es cierto?, la abreviación del nombre del elemento. Principalmente son abreviaciones, no me recuerdo bien si eran inglesas o tenían otro nombre, pero por eso tienen, por ejemplo, acá el sodio es Na, tiene otro nombre, ¿ya? Pero la mayoría son muy similares a la inicial del nombre. Por ejemplo, el carbono va a ser su símbolo la letra C, porque empieza, ¿no es cierto?, carbono con la letra C. Este es uno de los más distintos, ¿no es cierto?, el sodio, y se simboliza con la letra Na, ¿ya? Todos los elementos, ¿no es cierto?, van a tener distintos nombres, y eso es principalmente por su forma de abreviarlo, ¿ya? ¿Qué más es importante señalar en un átomo? Si ustedes se fijan y pueden tener acceso a alguna tabla periódica, van a ver que los elementos van a estar presentados con este nombre, este símbolo, que van a ser estas letras, generalmente una mayúscula o una mayúscula y una minúscula. ¿Ya? Cuando tengamos una mayúscula y una minúscula, es solamente un elemento que va a estar representado con dos letras. Pero la mayoría se representa con solamente una letra. Profesor, como la del cobre, que es CE. ¿La del cobre cuál es? CE. No, es CU. CU. Q. También es por cómo se escribe en inglés, que se escribe como Q, Cubrum. ¿Cómo se escribe? Cubrum. ¿Y hidrógeno era con H nomás? Claro, hidrógeno es la pura H, ¿no es cierto? La H mayúscula es la del hidrógeno. Entonces, ¿qué más se indica? Si vemos una tabla periódica, van a haber unos numeritos, ¿ya? Va a haber un número mayor y un número menor, ¿ya? Muy diferenciables.
excepto quizás en el hidrógeno, que es la diferencia de un número, pero después los demás elementos van a tener una diferencia mayor. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? El sodio, hay un número mayor que es el 23 y un número menor que es el 21. El número mayor va a estar dando el número másico, o sea, la masa del elemento. Y la masa del elemento está determinada por el núcleo. Y en el núcleo, ¿qué es lo que se encuentra? Los protones y los neutrones. Por lo tanto, el número másico es igual a la suma de los protones más los neutrones. ¿Ya? Y el número atómico indica la cantidad de protones que tiene el elemento. Por lo tanto, en el caso del sodio, si tiene 11, significa que tiene 11 protones. Y como todos los elementos en un principio son neutros, eso quiere decir que tienen carga neutra, carga cero, por lo tanto los protones van a ser igual a los electrones. O sea, si tenemos 11 protones, también vamos a tener 11 electrones girando alrededor. ¿Ya? ¿Y cómo saco los neutrones? Vamos a tener que restar 23, que es el número másico, menos 11, que es el número de protones. Y así vamos a determinar el número de neutrones. ¿Vamos a hacer unos ejemplos más adelante? Sí. Acá tenemos un esquema muy importante, ya de la representación del átomo. Vamos a tener, ¿no es cierto?, el símbolo, el número másico, que es los protones más los neutrones, y el número atómico, que van a ser principalmente los protones. ¿Ya? El número másico se simboliza con la letra A, y el número atómico se simboliza con la letra Z. ¿Ya? Por lo tanto, como el número másico son los protones, el número másico va a ser igual a Z, protones, menos neutrones. Y ahí me va a dar el número másico, o sea, más el número de neutrones. Si quiero determinar los neutrones, este Z, ¿no es cierto?, me va a pasar restando hacia acá. Me va a quedar A menos Z es igual a N. Y ahí determino los neutrones. Vamos a hacer un ejemplo más adelante. Este cuadro que está ahí, chiquillos, es muy importante, ¿ya? Para hacer los cálculos. Dice, de nuevo, número atómico, ¿no es cierto?, corresponde a los números de los protones, pero va a coincidir en un átomo neutro con los números de electrones. Y el número másico es igual a la suma de los protones más los neutrones. Por lo tanto, si quiero determinar los neutrones, resto al número másico los protones y me daría los neutrones. Y su peso atómico. ¿Hay una pregunta? No, es que se había quedado pegado. A ver. Pero, dale. Ya, ¿hay tiempo? Sí, hay tiempo. Sí, bien. Y Sí, esta es bien. parte de la pregunta esencial, así que Ya. nos sirve. Eso sobre todo. Entonces, vamos a insertar una tablita para poder trabajar esta parte. ¿No hace falta el lapicito acá? ¿Puedo poner al ladito? Bien. Ya, entonces, vamos a estar viendo los datos que nos está dando el símbolo del elemento, ¿ya? Entonces, este es el litio, su símbolo es Li, y tenemos arriba, ¿no es cierto?, el número mayor va a ser el número másico. Entonces vamos a reemplazar número másico 7, número atómico, el número menor es el 3.
Número de protones. ¿Cómo se determinan los protones? Con el número atómico, o sea, 3. Los neutrones los vamos a sacar después y los electrones van a ser igual a la cantidad de protones, o sea, también serían 3. ¿Y cómo saco los neutrones? Restando el número másico menos el número atómico, por lo tanto me daría 4. ¿Ya? Ahí, ¿no es cierto?, trabajamos esa parte, chicos. ¿Hacemos otro? Sí, hacemos otro. Vamos a hacer uno peludo, ahora vamos a hacer el último. Insertar. Okay. Entonces, número atómico, el número menor, 45. Número másico, el mayor, 102. Número de protones, el número atómico, 45. Va a coincidir con el número de electrones, 45. Y el número de neutrones lo saco restando el mayor menos el menor, que serían 102 menos 45, es igual a 57. ¿Bueno? Por ahí. Ya. Entonces, ahí estaría hecho ese también. Los otros quedan de tarea. ¿Alguien tiene alguna consulta, chiquillos? ¿De dónde saqué algún número? ¿Algo que no hayan entendido? Pueden hacerlo a través del chat también, chiquillos, si tienen alguna pregunta. El profesor, el número atómico siempre va a ser el menor, no importa en qué posición esté, si está arriba o abajo. Claro, muy bien. Es una forma de darse cuenta. Ya recuerden que el número másico es la suma de los protones más los neutrones. Entonces, como el número atómico es solamente los protones, obviamente va a ser mayor el número másico. Así que es una forma de identificar cuál es cuál. Sí. Ya, muy buena pregunta, entonces. Ya, más que nada ese era la pregunta. A continuación, viene un cuadro que es bastante entretenido de completar, porque, bueno, con una tabla periódica también pueden trabajarlo mejor, porque van a necesitar algunos datos. A ver, vamos a ver si podemos trabajar algunos. El primero dice, especie atómica, se coloca el nombre completo del elemento. En este caso sería, si es la letra B, sería el boro. La letra B, el símbolo, el número atómico es 5, el número másico es 11. Si tengo el número atómico, puedo determinar, ¿no es cierto?, el número de protones, que van a ser 5. Por lo tanto, los electrones también van a ser 5. Y los neutrones se resta 11 menos 5 y me daría 6. Y ahí estaría completo, ¿no es cierto?, la primera línea. ¿Cómo podría trabajar las segundas? Más fácil con una tabla periódica, chiquillos. Aunque pueden igual, ¿no es cierto?, estar trabajando ahí. Con el número de protones vamos a determinar también la cantidad de electrones. 13. ¿Podemos determinar el número atómico? Sí, porque tenemos los números de protones, que serían 13. Y el número másico va a ser igual a la suma de los protones más los neutrones. 13 más 14 me da 27. 27. Profesor, me estoy mirando acá una tabla periódica y me encuentro con que la masa no está con números enteros. ¿Ya? Si se fijan en una tabla periódica, van a encontrarse que la masa se encuentra con decimales. 27,4,
37,5, etc. ¿Qué hay que hacer para estos cálculos? Que son de puros números enteros. ¿Por qué tienen que ser de números enteros? Porque vamos a estar sacando neutrones. Y no pueden ser neutrones decimales. Ya tienen que ser, trabajar con números enteros esta parte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aproxima. ¿Ustedes conocen la regla actual del redondeo? Sí, lo vimos en matemáticas. ¿Ya? ¿No es cierto? A partir del 5 hacia arriba se redondea hacia el número siguiente de los decimales. Y del decimal 5, del 4 hacia abajo, se mantiene el número. Por ejemplo, si tengo, ¿no es cierto?, 39,4, eso se aproxima, ¿no es cierto?, a 39. Y si tengo 45,6, se aproxima a 46. Vamos, 46. ¿Ya? Eso tienen que hacer los chiquillos cuando utilicen la tabla periódica, porque se van a encontrar con decimales. ¿Y por qué se encuentran con decimales estas masas atómicas? Resulta que los elementos en la naturaleza se van a encontrar con diferentes masas atómicas. Y estas masas que están señaladas en la tabla periódica es un promedio. Ya es un promedio de todas las... El más dominante en el mundo es la masa que se considera, ¿ya? Por eso van a tener esos decimales. Y eso, con respecto al contenido. Estos últimos minutos les presento la pregunta esencial de esta semana. Semana 16 tiene un pequeño complete la oración de 2 partes, en donde se refiere a las características del modelo atómico, y luego tiene un complete las partículas subatómicas, ¿no es cierto?, del cromo. Indicar el número atómico, que está dado acá, el número másico, la cantidad de protones, la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones, que fue lo mismo que hicimos acá. ¿Ya? Eso sería, chiquillos. Los vamos a dejar trabajando en esta pregunta esencial y volvemos a las 12:25 para nombrar a aquellas personas que se encuentren a punto de eximirse de la prueba de la próxima semana, ya que son altos en este curso, así que mis felicitaciones anticipadas a los que sí han enviado sus preguntas.